Blackwater, tomo 2. El dique, capítulo 9. Navidad. Whitney Strickland descubrió que perdido era un hueso duro de roer. No cabía duda de que estaba mejor allí que en Nashville. La cuidaban mejor, tenía una casa más bonita y lo más importante, se había liberado de su marido Carl. Pero había cosas que se les resistían, por ejemplo, hacer amigos y relacionarse. Ninguna mujer tan charlatana como Whitney podía pasar mucho tiempo sin estar rodeada de otras personas. Además, era una de esas mujeres que fastidiaban a sus amigas. Necesitaba una buena cantidad para poder avasallarlas una a una, poco a poco, de modo que los moratones que les causaba su naturaleza expansiva tuvieran tiempo de sanar y de olvidarse. Así pues, empezó a buscarse un nuevo círculo de amistades sin perder ni un segundo. A Florinda Benkith, la vecina, Whitney, dulce como ella sola, le envió una tarta para el médico y sobras para el perro. Al día siguiente le preguntó a Florida si podía ayudarla a cogerle un dobladillo con alfileres. Solo le llevaría 3 segundos. Florida, que envidiaba el influjo social de los Caskets que ejercían en el pueblo, accedió astutamente a convertirse en amiga de Whitney. Aquel movimiento, calculó, le daría ocasión de acercarse a los Kiskis y Mary Love, y el resto terminaban aceptando a Whitney, o en su defecto, de molestarlos si al final Whitney resultaba ser una marginada. Y eso, a su vez, le permitió a Whitney meter los pies en la puerta y a partir de ahí dedicarse a ampliar poco a poco su círculo de relaciones. Para empezar, se incorporó al grupo de bridge, que se reunía todos los martes por la tarde. En Perdido habían 2 clubes de bridge. Uno, el más elegante, se reunía los lunes por la tarde y el otro al día siguiente. El tema de conversación principal del segundo grupo era lo que habían dicho, vestido y servido en la partida de bridge del día anterior. Si el primer grupo lo dirigía Mary Love, el segundo giraba en torno a Florida Benkith. Tras abandonar la casa de Mary Love y romper relaciones con su suegra, Eleanor Casket había caído en el segundo grupo. Al resto de los participantes les molestaba bastante su presencia allí, en primer lugar porque tenía más peso social que ellas y, en segundo lugar, porque realmente era miembro por defecto. Pero la cuestión es que aquellas reuniones de los martes por la tarde permitieron que Eleanor y Whitney se conocieran un poco mejor. A mediados de noviembre, el azar, pues era algo que se decidía por sorteo, quiso que las reuniones de los martes se celebraran en semanas sucesivas, primero en la casa de Eleanor y luego en la de Whitney. Aunque accidentalmente aquel intercambio de visitas se interpretó como el equivalente de un abrazo público. Y a partir de aquel momento todo el mundo consideró que Whitney y Eleanor eran amigas. La conclusión era fruto de una lectura errónea, tal vez intencionadamente errónea, de las circunstancias por parte de Florida Benkith y su círculo. Pero con el tiempo la idea cuajó, tal vez porque ni Whitney ni Eleanor hicieron nada para negarla. Mary Love se enteró de algún modo, o tal vez lo intuyó con milagrosa clarividencia y se preocupó. A Mary Love no le gustaba Whitney, ni como persona ni como hermana de Genevieve. En particular, no le gustaba ver que Whitney se divirtiera detrás de las líneas enemigas y empezó a temer que Eleanor y Whitney unieran fuerzas y lanzaran un ataque concentrado contra ella. Por eso, unas semanas más tarde, durante la comida, después de la iglesia, Mary Love le dijo a James, «Es hora de hacer las paces». James levantó la vista de su plato sorprendido. «¿Acaso hemos discutido tú y yo, Mary Love? Porque si es así, no me había dado cuenta». «No, tú y yo no hemos discutido, James, pero, por si no lo habías notado, la mayoría de nuestra familia no se habla». James y todos los demás presentes se revolvieron incómodos en su silla. «Se acerca Navidad», prosiguió Mary Love, casi como si no tuviera responsabilidad alguna en el distanciamiento y las divisiones familiares. «Y creo que nos vendría bien celebrar a todos juntos». Hizo una pausa esperando tal vez a que alguien apoyara la moción, pero aunque solo obtuvo silencio, siguió como si nada. Debemos hacerlo.
Si no por nosotros mismos, por los niños. Está Grace, por supuesto, dijo Mary Love mirando a su sobrina al otro lado de la mesa. Grace lleva con nosotros bastante tiempo ya, pero ahora está también Miriam y Frances. Y por Dios, son hermanas, y apenas tienen ocasión de mirarse a la cara. Y además tenemos a Malcolm y Lucille, que también deberían estar aquí. ¿Vas a invitar a Queenie Stickland?, exclamó Sister con asombro. James se quedó con la boca abierta. Voy a invitar a la familia al completo, dijo Mary Love, saboreando la consternación que había causado. El hecho de que fuera capaz de sorprenderlos de forma tan rotunda y con tanto efecto era una demostración de que sus poderes seguían intactos. ¿Y a Oscar y Elinor?, preguntó James, sacudiendo la cabeza con asombro. A todos. ¿Crees que vendrán?, preguntó Sister. Queenie, sí, desde luego, añadió en respuesta a su propia pregunta, y traerá consigo a esos dos demonios. Sister, exclamó Mary Love en tono de reproche, ya que nunca había oído a su hija pronunciar una sola palabra que se acercara siquiera a una maldición. Es que lo son. Ni más ni menos, replicó Sister. Pero, mamá, ¿de verdad crees que lograrás convencer a Elinor y hacer que traigan a Frances? No veo por qué no iba a venir, replicó Mary Love, y no veo por qué no iba a traer a su hija. Además, estas Navidades vamos a celebrar algo más. ¿A qué te refieres?, preguntó James. Early dice que va a tener los planos del dique terminados la semana que viene, y creo que debemos celebrarlo. He tardado mucho más de lo que había previsto, se disculpó Early, pero es que quería hacerlo bien, se apresuró a decir Sister, y James, el consejo invirtió sabiamente el dinero cuando contrató a Early para el trabajo. Una vez que esté listo para empezar, ese dique subirá y dará gusto. Bueno, me alegra mucho oírlo, dijo James con pies de plomo, pero Mary Love, creo que es mejor que no digas nada de esto a Elinor. No le digas que va a venir a una fiesta para celebrar la construcción del dique, o te garantizo que no pondrá un pie en esta casa. Seguramente tengas razón, James, a lo mejor si la invitaras tú, vendría. Dile que pondré un árbol enorme, el más grande que hayamos tenido nunca, y que puede traer todos sus regalos aquí. Dile que llenaremos el salón de regalos para los niños. Tal vez eso la convenza. Tal vez si le dices que la familia tiene que juntarse por Navidad y que también he invitado a Queenie, la cosa cambia. ¿Ahora es amiga de Queenie?, preguntó Sister, y Mary Love asintió con la cabeza. Eso he oído. Sister asintió también pensativa. De pronto comprendía los motivos de aquella invitación, mejor incluso de lo que Mary Love habría querido. Esa misma tarde James fue a casa de Elinor y los invitó a ella y a Oscar a pasar el día de Navidad en la casa de Mary Love. Mencionó que también invitaría a Queenie, pero no dijo nada de la presencia de Early Haskett, ni del hecho de que éste estaba terminando los planos del dique. Elinor aceptó la invitación sin inmutarse y se limitó a comentar que ya tenía planeado ir a Mobile a comprar regalos para todos. Casi al mismo tiempo, Sister se acercó a casa de Queenie con una bandeja de caramelos y le extendió la misma invitación. Queenie intentó encontrar la forma de hablar con Elinor antes de decidir si aceptar o no, pero tenía que dar una respuesta inmediata. No podía alegar un compromiso previo, pues Sister sabría que era mentira. Así pues, dijo que sí y se encomendó a Dios para que no ofender a Elinor con ello. Esa tarde, Queenie fue a la casa de Elinor para debatir la cuestión con su nueva amiga. Podría decir que tengo que volver a Nashville, por lo que sea, y quedarme encerrada en casa todo el día, sugirió Queenie con cierto entusiasmo, convencida de que la idea era tan ridícula que Elinor jamás le pediría que se llevara a cabo. Cuando Queenie había declarado su aversión a Mary Love, lo había hecho solo por Elinor. No, dijo Elinor, Oscar y yo también iremos, y nos llevaremos a Francis. O sea, que no hay motivos para que no vayas tú también, Queenie. Me alegro oír eso, contestó esta. Hace que todo sea mucho más fácil para todos. Yo quiero ir, dijo Elinor. Hace mucho tiempo que no pongo los pies en esa casa y creo que ya va siendo hora de que vea qué trama la señora Mary Love. A primeros de noviembre, un delineante de Pensacola se instaló en el Hotel Osceola y pasó 3 semanas trabajando día y noche para levantar copias definitivas en papel de calco de todos los planos de Early para el dique.
Cuando por fin terminó, Early y Sister se llevaron los planos a casa y los tendieron sobre la cama de esta para poder admirarlos. Al día siguiente los presentaron en la oficina del registro del ayuntamiento y sacaron fotografías por si acaso. El martes de la semana siguiente, Early los presentó ante el Consejo Municipal junto con una estimación revisada de los costes y un calendario de ejecución de las distintas fases de la obra. Tras satisfacción del Consejo, el coste final sería inferior al inicialmente previsto. Y, si todo iba bien, Perdido quedaría protegido por un dique infranqueable e indestructible para invierno de 1924. Tom informó a los miembros del Consejo de lo que ya sabían, que la Asamblea Legislativa Estatal había autorizado una emisión de bonos para la construcción del dique, cuya venta se gestionaría a través del First National Bank de Mobile. Los tres propietarios de los aserraderos habían depositado $25,000 para uno en el banco de Perdido, de modo que ya nada podía impedir el inicio inmediato de la obra. El Consejo aprobó de forma unánime nombrar a Early Haskett ingeniero jefe del proyecto y le dieron instrucciones para que fuera inmediatamente a Pensacola, Mobile y Montgomery y empezar a hablar con contratistas para pedirle las correspondientes plicas. La reunión se cerró con una plegaria. Con la cabeza agacha, James Haskett le pidió a Dios que no enviara otra riada antes de que Early Haskett terminara su trabajo. Early partió enseguida para cumplir con su misión para disgusto de Sister. Aunque en realidad ella y Mary Love estaban atareadísimas con los preparativos navideños, que se sumaron a la actividad frenética propia de las semanas previstas a las fechas. Las idas y venidas entre las casas de Mary Love y Elinor se incrementaron. Elinor envió un tarro de conservas de fresa, favor que le fue devuelto en forma de 1 kilo de nueces de pecan descascaradas. Ese detalle, a su vez, regresó en forma de pastel de frutas empapado con ron de La Habana, de antes de la ley seca. Tales ofrendas siguieron yendo y viniendo de la cocina de Ivy a la de Roxy, y su valor aumentaba cada vez que Sadie cruzaba el patio con algo en el brazo. Aún así, Mary Love y Sister no vieron a Elinor más a menudo que en los meses anteriores. De hecho, no la vieron hasta una semana antes de Navidad. Sister había ido a casa de Elinor con una caja enorme de ropa de bebé, prendas que le habían quedado ya pequeñas a Miriam, pero que a su parecer todavía podían serle útiles a Frances. Elinor le agradeció la consideración, la invitó a entrar y le sirvió un té ruso. Dejó que cogiera a Frances en brazos y que la arrullara y le dio un montón de regalos ya envueltos para que se los llevara a casa y los colocara bajo el árbol. Early había previsto pasar no más de una semana fuera de casa, pero en 2 ocasiones envió sendos telegramas para anunciar que se había visto obligado a desplazarse más lejos de lo esperado. Dudo que logre volver para Navidad, dijo Mary Love a Sister, que estaba muy alicaída. No pasa nada. Eso quiere decir que seremos solo los de la familia. Aún así, en Nochebuena, Sister pasó 3 horas sentada junto a la ventana de su habitación esperando el regreso de Early, pero el ingeniero no tenía automóvil, por lo que había pocas probabilidades de que llegara conduciendo, y esa era la única forma de llegar al pueblo desde la estación del tren de Atmore. Al final, Mary Love entró en la habitación y le ordenó que se fuera a la cama, y Sister prefirió obedecer antes de tener que confesarle la causa de su ansiedad. Al principio parecía que todo iba a salir a pedir de boca. Habían cerrado la puerta del salón para evitar una intrusión temprana de los niños después del desayuno, que a Grace, Malcolm y Lucille se les hizo interminable. La abrieron y todos pudieron admirar un soberbio despliegue de regalos radiantes. Grace aplaudió con entusiasmo y contempló embelesada las filas y más filas de paquetes envueltos con papel de fantasía, que partiendo de la base del árbol se extendían hasta la casa y llenar el salón. Había regalos debajo de las sillas, escondidos detrás de las cortinas, colocados en los afeizares de las ventanas, apilados en la repisa de la chimenea y amontonados en el sofá. Por si fuera poco, había también varios regalos grandes sin envolver en los rincones de la sala: un caballito de balancín para Lucille, una bicicleta roja para Malcolm y una casa de muñecas, un torrencilla incluida y totalmente amueblada para ella.
Los Casket se sentaron donde pudieron en el alborotado salón. De hecho, tuvieron que acercar varias sillas del comedor a la puerta. Sadie, Ivy y Roxy, que habían pasado toda la mañana cocinando, recogieron el comedor y se sentaron juntas en un banco frente a la ventana, desde donde presenciaron el espectáculo y donde le entregaron los paquetes que llevaban su nombre. A Grace le encargaron la tarea de ir eligiendo los regalos, leer las tarjetas adjuntas y entregarle cada uno a la persona correspondiente. Malcolm insistió en ayudarla, pero como no sabía leer todavía, tuvo que conformarse con distribuir los regalos mientras Grace iba cantando los nombres. Por si no había suficientes paquetes, Grace se empeñaba en dilatar todavía más el proceso, negándose a repetir uno nuevo hasta que se hubiera abierto el anterior. Todo el mundo recibió tantos regalos que de pronto el salón quedó convertido en un mar de telas, cintas y papeles deshechos, en medio de los cuales se alzaban islas de regalos apilados con delicadeza, con las tarjetas cuidadosamente ateridas. Cada 2 por 3 se oía alguna exclamación de sorpresa, gratitud, admiración y envidia. Grace estaba segura de que nunca en su vida había sido tan feliz. Los únicos regalos que no se distribuyeron fueron los que correspondían a Early Haskett. Grace ni siquiera anunciaba su nombre, simplemente los iba dejando a un lado. El jolgorio se prolongó durante más de 2 horas antes de que terminara. Roxy e Ivy volvieron a la cocina para empezar a preparar la comida. De pronto sonó el teléfono y Sister, que era la que estaba más cerca, fue corriendo a contestar. Al oír la voz al otro lado, se apartó de inmediato y se llevó el teléfono detrás de la escalera, fuera de la vista de los demás. Era Early Haskett, que llamaba desde la estación de tren de Atmore. Se disculpó por no haber podido llegar antes y, aunque lamentaba mucho molestarlos la mañana de Navidad, se preguntaba si no podrían enviar a alguien a recogerlo a Atmore. En cuanto colgó, Sister fue a la cocina donde encontró a Bryce sentado en la mesa, abriendo el primero de los 4 regalos que había para él bajo el árbol. Ya llevaba puesto su mejor uniforme y, a instancias de Sister, fue a sacar el coche de inmediato. Cuando volvió al salón, Sister no dijo nada. Mary Love estaba tan enfrascada en los regalos y cautivada con el entusiasmo de los niños que se le olvidó preguntarle quién había llamado. Early Haskett entró en la casa 1 hora más tarde. Grace y Lucille estaban en el salón, jugando con sus juguetes bajo el árbol. Malcolm estaba fuera, pedaleando en su bicicleta nueva calle arriba y calle abajo. Las criadas estaban en la cocina preparando la comida y los Casket adultos y las 2 niñas pequeñas estaban una vez más sentados alrededor de la mesa del comedor. Mary Love no esperaba ver a Early Haskett y soltó un pequeño grito de alegría. Whitney, por su parte, empezó a hablar sola a 100 por hora. Oscar y James se levantaron con exclamaciones de sorpresa y júbilo. Le estrecharon cordialmente la mano y le acercaron una silla a la mesa. Sister, con Miriam en brazos, y Elinor con Frances en brazos, no dijeron nada. Sister lo miró con una sonrisa boba. Elinor, por su parte, tenía aspecto preocupado y distraído. Early se sentó en la cabecera de la mesa y se dirigió a todos por turnos, con una voz potente y templada. Se alegraba de volver a ver a James y a Oscar, y tenía muchas cosas que contarle. Estaba muy contento de volver a estar en la casa de Mary Love. Y Mary Love no podía ni imaginarse cuánto había echado de menos aquellas paredes. Le dijo a Ivy Sapp, que estaba en la cocina, que no había nadie en Mobile, Montgomery, Pensacola, Nashville ni Nueva Orleans que cocinara como ella. Sí, se acordaba perfectamente de la señora Strickland y de Bray. Y Bray había estado a punto de atropellar a su hijo mientras éste iba con su nueva bicicleta roja. No sabía cómo se las había apañado tanto tiempo sin Sister, que siempre le decía lo que debía hacer, y se había sentido muy solo en todos esos lugares. Siempre sentía el impulso de darse la vuelta para decirle algo a Sister, pero no estaba allí, y también en voz más baja, ¿cómo estaba la señora Elinor? Y qué guapa estaba su pequeña. Elinor asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Después de los saludos de Early, Oscar quiso saber qué novedades traía él. Por diferencia a su esposa, no pronunció las palabras en cuanto al dique, pero, viendo los labios fruncidos de Elinor, era evidente que ella sabía que se refería a eso sin necesidad de que lo dijera en voz alta.
Bueno, dijo Early, pues creo que he encontrado a alguien. He buscado por todas partes y después de hablar con unas 2000 personas, he encontrado a un hombre en Natchez que está dispuesto a venir y presentar una oferta. Si yo fuera el ayuntamiento, aceptaría su oferta, aunque no fuera la más baja. El hombre se llama Advan, Maurice Advan. Va a hacer el mejor trabajo y cuando uno tiene entre manos un proyecto tan monumental como el de este dique, lo importante, Early vio que Oscar se encogía ante sus palabras e hizo una pausa. Oscar se había dado la vuelta para mirar a su mujer que estaba sentada al otro extremo de la mesa y los demás lo imitaron. Elinor estaba abotonando la camisola de Frances con la cabeza gacha y su expresión delataba lo que estaba pasando. Nadie podía verla para leerla. Cuando se trata de un proyecto como el de este dique, prosiguió Early midiendo sus palabras, lo importante es que se haga bien. Voy a llevar a Frances arriba para que duerma la siesta, dijo Elinor de repente. Apenas puede mantener los ojos abiertos. ¿Dónde la pongo, señora Merylove? Déjala en la cama de Miriam, Elinor. Espera, subiré contigo. No hace falta, quédese aquí abajo, volveré a bajar en un rato. Elinor se levantó y abandonó el comedor en silencio, cruzó el pasillo y subió las escaleras al primer piso. Todos los presentes sabían que Elinor se había marchado porque le incomodaba la presencia de Early Haskett y sus palabras sobre la construcción del dique. Lo curioso era que Elinor no hubiera hecho nada más. No se había llevado a Frances a casa, tan solo había subido con ella al piso de arriba. No había dicho, no pienso estar en la misma sala que este hombre, sino tan solo volveré a bajar en un rato. Había ocultado su ira tras una máscara de educada impasibilidad. Merylove y Sister respiraron hondo y exhalaron al unísono. Anonadada estoy, dijo Sister en voz baja. Ya creía que iba a montar un numerito, respondió Merylove. Por una vez, Quickney se quedó quietecita y callada, como quien observa una batalla desde un lugar seguro, ansioso por saber qué ejército ganará y a qué general tendrá que jurar lealtad. Elinor no volvió a hacer acto de presencia durante la siguiente hora, de modo que Early siguió hablando de su viaje. Entretanto, Roxy entró en el salón y empezó a poner la mesa para la comida. Cuando Early terminó su crónica, ya era hora de llamar a los niños. Miriam ya había comido, de modo que Merylove se la llevó arriba y la dejó en la cama de Sister, rodeada con una pequeña fortaleza de almohadas. Entonces Merylove llamó a la puerta del dormitorio de Miriam, abrió con cuidado y le dijo a Elinor, que estaba sentada en la silla junto a la ventana contemplando el fangoso perdido, que si estaba lista para comer, que ya la comida estaba servida en el comedor. Elinor respondió que había estado pensando en su familia y en el lugar de donde venía y que había perdido la noción del tiempo. Antes de volver a salir, Merylove se asomó a la cuna. Frances es la niña más bonita que hayas visto nunca, declaró, con la excepción de Miriam, por supuesto. La comida de Navidad fue más formal que el desayuno. Las dos bebés dormían en el piso de arriba y a los otros 3 niños los desterraron a una mesita cuadrada de color rojo dispuesta en la cocina, donde experimentaron vívidamente toda la infancia de su tierna edad. Así, los adultos tuvieron el comedor para ellos solos. Cuando se arremolinaron en torno a la mesa preguntándose qué asiento debían ocupar, Merylove fue señalando la silla correspondiente, velando por colocar a Early y Elinor lo más separado posible. Tras haber maquinado aquella injuriosa reunión, podía permitirse ser un poco caritativa. Después de que James, sentado entre Elinor y Quickney, bendijera la mesa, Sister se dirigió a Early, al que tenía al lado, y le preguntó, así pues, por lo que a ti respecta, ¿está todo más o menos arreglado? Sí, supongo que sí, dijo Early. ¿Por qué lo preguntas? Porque en ese caso tengo algo que decir, respondió Sister. Pero justo en ese momento, Ivy y Roxy entraron con el pavo, la mitad del cual habían trinchado ya en la cocina. Un faisán que Oscar había cazado en la tierra de los Casques del condado de Monroe, un plato de salmonete frito, un jamón pequeño, un cuenco de boniato, varios tazones con guisantes verdes, crema de maíz relleno, alubia carilla y codillo de jamón, ocra hervida, salsa de pepinillos, un plato de panecillos dulces, un plato de galletas, una barra de mantequilla fría con un árbol de Navidad grabado en la parte superior y una jarra de té helado.
A James le tocó trinchar el jamón y a Oscar el faisán. Con la llegada de la comida nadie pareció tener mucha curiosidad por saber qué era lo que Sister quería decir. En todo caso, esta estaba acostumbrada a que los demás no dieran importancia a sus asuntos. Cuando por fin todos los platos estuvieron llenos, las fuentes estuvieron sobre el aparador y Sadie se hubo llevado las gallinas y sustituido los panecillos fríos por otros calientes, Marylove dijo. A ver, ¿qué es lo que tienes tantas ganas de decirnos, Sister? Nunca había visto una mujer adulta tan nerviosa. ¿Está todo el mundo servido?, preguntó Sister con tono pícaro. Sí, respondió Marylove, que al parecer no se percató del tono de voz de su hija. ¿Quieres hacer el favor de hablar de una vez? Bueno, dijo Sister. Miró alrededor de la mesa y decidió ignorar el hecho de que todas las cabezas estuvieran inclinadas sobre los platos y que nadie se molestara siquiera en prestarle atención. Ahora que el asunto del dique está resuelto, por lo menos en lo que respecta a Early, él y yo nos vamos a casar. Todos levantaron la cabeza, dejaron el tenedor y se quedaron mirando a Sister. Entonces se volvieron a mirar a Early. De hecho, todos medios sospechaban que Sister se lo había inventado y que Early estaría tan sorprendido como ellos. Pero Early estaba sonriendo y con su vozarrón habitual dijo: Dice Sister que no le importa que ronque como un oso. Marylove apartó el plato y dijo con actitud: Sister, preferiría que tú y Oscar no me dieras estas noticias durante la comida. Sabes que pierdo el apetito enseguida y que luego no hay manera de recuperarlo. Roxy, exclamó, y la muchacha apareció en la puerta. Roxy, llévate mi plato. No voy a ser capaz de probar bocado. Roxy recogió el plato. Early, añadió entonces Marylove, volviéndose hacia el ingeniero que estaba sentado a su derecha. Es cierto, ¿se va a casar con mi hija? Sí, señora, dijo Early con orgullo. No me lo puedo creer, respondió Marylove. ¿Se lo pidió ella o fue usted? Fui yo. Estábamos... Para entonces los demás comensales habían recuperado la compostura y la respuesta de Early a Marylove se perdió en medio de una lluvia de felicitaciones. James habló tal vez en nombre de todos cuando, sin ánimo de ser descortés, dijo: Sister, nunca pensé que fuera a llegar el día. ¿Y cuándo va a ser?, preguntó de repente Marylove. Early enarcó las cejas. No tenía ni idea y se volvió hacia Sister. El jueves de la semana que viene, dijo ella, el 3 de enero. Imposible, Sister, exclamó Marylove. Tienes que posponerlo. Tienes que... El jueves de la semana que viene, repitió Sister con una voz tan fuerte como la de su prometido. Entonces se giró hacia su madre y esbozó una sonrisa anodina de las suyas. Mamá, dijo, llamarías a Oscar para que aplazara su boda y lo único que te trajo fueron problemas. Esta vez no tendrás ni una palabra que decir al respecto. ¡Qué vergüenza!, exclamó Marylove, tener invitados a la mesa y que tenga que oír a mi hija hablarle así a su madre. Si quieren, pueden irse, dijo Sister con indiferencia. O si quieres, puedes irte tu mamá. O puedo irme yo y llevarme a Early conmigo. O podemos quedarnos todos sentados y terminar de comer. ¡Feliz Navidad, familia! Los presentes nunca habían oído a Sister expresarse con tanto aplomo. La miraron, luego miraron a Early y se preguntaron si el ingeniero sabía dónde se estaba metiendo. Sister llamó a Roxy y le pidió que volviera a sacar el plato de Marylove. Mamá, dijo con gran seriedad, hoy es un día feliz para mí y no vas a estropearlo devolviendo tu plato a la cocina. Te vas a quedar sentada en el sitio y te alegrarás por mí. ¿Me oyes? Marylove pasó la siguiente media hora mordisqueando un ala de faisán. Mientras tanto, Sister relató de forma resumida cómo la había cortejado Early, y reveló que hacía ya más de un mes que se habían puesto de acuerdo y que solo habían estado esperando la finalización de los planos del dique para anunciarlo como era debido. Marylove no dijo nada más, pero miró a Elinor 1 a 2 veces. Esta la pescó cada vez y le devolvió la mirada con una media sonrisa de satisfacción. Marylove había terminado derrotada, ni más ni menos que por el arma que había intentado emplear contra Elinor. Early Haskett. Finalmente, Elinor preguntó lo que su suegra no se atrevía a mencionar. Sister, dijo, ¿dónde vas a vivir después de casarte con el señor Haskett? ¿Te quedarás aquí o piensas hacer las maletas y mudarte y dejar a la señora Marylove sola?